La crisis económica en Europa está desacelerando el crecimiento de casi todas las regiones del mundo y Chile no sería la excepción. La duda está en qué momento y cuánto afectará a nuestro país. Sobre la incertidumbre que provoca este oscuro panorama financiero internacional conversamos con el economista y profesor del MIT, Ricardo Caballero. Muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto. Chile, en las últimas cifras que hemos visto, inflación cero, IMASEC, es decir, cifras de crecimiento y de expansión, muy por sobre las proyectadas por el mercado. Sin embargo, este miedo, este fantasma de la crisis está todo el rato presente. Usted que está de más lejos y tiene una mirada de más lejos, ¿qué ve que es lo que está pasando? Porque si vemos al gobierno se felicita a sí mismo, obviamente, y si vemos a los opositores creen que poco menos que las cifras están manejadas. Por lo tanto, aquí pasa mucho por la política, ¿no es cierto?, el diagnóstico. No, indudablemente Chile está pasando por un periodo muy especial, especialmente en el contexto mundial. Todas las distintas regiones del mundo están siendo desaceleradas, ¿no es cierto?, por la incertidumbre, como bien dijo usted, en Europa. Y una incertidumbre que, por desgracia, no va a desaparecer por mucho tiempo. Ahora, Chile tenía también factores idiosincráticos, tenía exceso de capacidad, tenía una serie de factores que le dieron un espacio para crecer un poco más que su capacidad potencial. Es difícil pensar que Chile pueda mantener esta tasa de crecimiento por un periodo largo, pero sin lugar a duda aprovechamos recursos que teníamos inutilizados. Lo que pasa es que muchos dicen que en este caso, la gran suerte de Chile es que estamos muy cercanos, ¿no es cierto?, con Asia, que finalmente es lo que no se ha desacelerado tanto, a pesar de que sabemos que China está con sus propios problemas, y que eso sería lo que nos estaría salvando de alguna manera. Indudablemente un factor muy importante, pero en el contexto actual yo esperaría que ese contexto se mantenga. De hecho, hay pequeños indicios de que China está empezando a recuperarse, ¿no es cierto? Ya llegó a la parte más baja de su ciclo y hay una recuperación al frente. Hay un cambio estructural en China que no sabemos dónde nos lleva, pero ese cambio es más gradual. El cambio cíclico parece ser que el ciclo mismo de China parece haber llegado a su parte más baja, en consecuencia debe ser un factor favorable a Chile. Todo esto en un contexto donde realmente no hay una explosión financiera en Europa. ¿Y va a haber esa explosión, cree usted? Hay una probabilidad que ocurra, sí. ¿Una probabilidad pequeña, alta? Yo creo que es pequeña en el corto plazo, es bastante más alta que lo que es agradable en el mediano plazo. Tienen muchos recursos todavía antes de que ocurra una explosión. Pero vamos a pasar un periodo muy largo de mucha incertidumbre. Tiene un problema crónico, ¿no?, digamos, de ser un problema de años, no un problema de meses. Pero ya llevamos años. Sí, y le faltan bastantes más, porque resulta que España e Italia han entrado tarde en el proceso. España está recién entrando. Parte del problema español es que no se ajustó en la fase inicial. O sea, ¿no es cierto? Irlanda ya va muy avanzado en el proceso, Portugal está muy bien en el proceso, pero España está recién entrando. Todavía ni siquiera están en programa. ¿No es cierto? No han entrado en un programa de la Troika. Lo más probable es que España entre en un programa en la segunda mitad del año, pero todavía no ha entrado. En un programa, este programa finalmente sería bastante restrictivo respecto al gasto, o sea, por lo tanto, austeridad, que es lo que está... Sin lugar a dudas. La austeridad, no hay ninguna salida fuera de la austeridad para el caso español. Trataron mecanismos por el lado, aliándose con Hollande, Francia, etcétera, pero esa puerta quedó cerrada abiertamente, especialmente con el último discurso de Mario Draghi. Mario Draghi dejó muy en claro que primero España entraba en un programa y después ellos apoyaban el mercado de euro. Pero para muchos este discurso de Mario Draghi estaba de alguna manera capturado por la visión alemana, que era la que hace unos tiempos atrás, unos meses atrás, veíamos austeridad liderada por Angela Merkel versus crecimiento, ¿no es cierto?, liderado por François Hollande. En este momento se dijo, porque un tiempo antes Mario Draghi había dicho que efectivamente iba a hacer todo lo posible y que iba a ser suficiente lo que hiciera el Banco Central Europeo. Sin embargo, para algunos se dio vuelta la chaqueta. No, yo creo que sigue ese discurso estando ahí, pero les queda bastante claro que tiene que haber esfuerzo, ¿no es cierto?, por el lado de los países también. Por supuesto, en Francia es muy fácil gastar la billetera de Alemania, pero al final del día Alemania es quien paga por este asunto. Yo creo que Mario Draghi, independientemente, tiene una visión mucho más cercana a la alemana que a la visión francesa. Pero todo lo que está pasando en Europa es un gran juego de póker, esencialmente, ¿no es cierto? Y que se están poniendo las cartas al frente de la mesa. El Banco Central Europeo puso las cartas frente a la mesa la semana pasada y dijo claramente, ustedes primero se meten en un programa y una vez que estén en el programa nosotros apoyamos la deuda a corto plazo. Eso cortó una serie de canales que estaban un poco demorando porque había todo este proceso de negociación detrás de bambalinas. Eso se acabó, por lo menos uno de esos procesos se acabó. Hoy en día hay un paso bastante más claro y creo que inevitablemente España terminará en un programa. Habiendo dicho esto, España hoy en día efectivamente está en un programa, está haciendo todo el tipo de cosas que se le pedirán en un programa, habrá una supervisión más cercana, pero efectivamente está en un programa, pero está pagando tasa de interés de 7%, está en el peor de los mundos. La gente se pregunta
¿qué es lo que está escondiendo España, ¿no es cierto? ¿Por qué si ya están metidos efectivamente en un programa, pero están pagando tasa 7%, no se meten en un programa formal y empiezan a pagar 3,5%? ¿Y qué cree usted que pasa ahí? Hay problemas políticos internos, ¿cierto? El costo político de meterse en un programa es bastante alto y estas son decisiones políticas. Lo que pasa es que en España ya estamos viendo un colapso casi social. Antes de ayer, veíamos imágenes donde las personas ya se están tomando los supermercados porque no solo hay un 25% de desempleo, sino que la gente, hay mucha de ella que ya está pasando hambre. Por lo tanto, ¿cómo se puede eventualmente, para salir de un gran problema económico, seguir poniendo austeridad? Eso es un tema bien crítico. El problema es qué magnitud de austeridad tenemos al frente. Si España no se mete en un programa y trata de arreglarse por su cuenta dentro del sistema euro, va a tener una austeridad enorme, porque no van a seguir cayendo en vez de estabilizar el ciclo. Aunque se meta en un programa, a España le queda mucho por caer, por desgracia. Y un punto muy importante es justamente el efecto social y político que esto está teniendo. A mí, cuando me preguntan si el euro sobrevivirá, yo creo que el proyecto que tienen es que sobreviva, pero es muy posible que no puedan controlar eso, ¿no es cierto? Cuando uno tiene desempleo de 25-26% por un periodo sostenido de tiempo, el problema político se transforma en el principal problema. Y una vez que el problema político se apropia del problema económico, digamos, el resultado puede ser cualquiera. Pero el problema político no se ha apropiado ya del tema económico. En gran medida, este es un problema político, porque es un problema de transferencias. Sí. Es un problema de transferencias, sin lugar a dudas. La pregunta es cuando todavía es un problema político controlado, lo que se está haciendo es una negociación entre los distintos países, ¿no es cierto?, de quién paga la cuenta, qué parte de la cuenta. Ese es el gran problema hoy en día. Una vez que surge un problema político doméstico importante, descontrolado, ya puede pasar cualquier cosa. Pueden hablar de populismo, casi pasó en Grecia, ¿no es cierto? ¿Cree usted que sale España al euro finalmente? España se desglosa, se sale del euro. No creo que ese sea el plan de corto plazo y creo que hay muchos recursos para no hacerlo en el corto plazo. Creo que Grecia sale del euro eventualmente. Creo que van a tratar por lo menos de mantener a España dentro del euro. ¿Y usted cree que para Europa es conveniente que siga el euro? Porque esto básicamente es un proyecto que se tenía en el imaginario europeo en los 90, ¿no es cierto? Se concretó y ya después de 10 años, 12 años está mostrando sus partes débiles y eventualmente no funciona. Siempre pensé que había sido un error, como gran parte de los economistas, que había sido un error entrar al proyecto de euro. Requería cierto tipo de unión fiscal que se está tratando de reproducir ahora, que es simplemente imposible. Es muy difícil pensar que un alemán se va a comportar como un griego y viceversa, ¿no? En consecuencia hay límites y eso hace muy difícil un sistema como el sistema del euro. Tal como lo conocemos, de hecho, el sistema euro desapareció, creo yo, porque hoy en día, de aquí para adelante, por lo menos las deudas en euro de distintos países no tendrán el mismo costo. O sea, eso desapareció por mucho tiempo. La idea de tener eurobonos podrán haber en cantidades pequeñas, pero nunca van a ser la fuente de financiamiento principal de los países. O sea, ya el euro va a ser un euro distinto. No es un mercado común en la forma como lo era, no es un mercado con crédito común como lo era, va a ser algo bastante menos complejo. Ahora, salirse es muy costoso, y ese es parte del problema, o si no, se habrían salido hace mucho tiempo, ¿no? Claro. Salirse es muy costoso. Yo me pregunto a veces si cuando se rompa el euro más no viene por la parte buena que por la parte mala. Podría haber países como Finlandia que dicen, bueno, yo no quiero estar metido en este enredo, mejor me junto a los nórdicos. O Holanda o Austria. Claro, ese es el tipo de país, ¿no es cierto?, donde el beneficio político es mucho menor que el que de Alemania, etcétera, o Francia, y sin embargo los costos están siendo extremadamente altos. Yo a usted le preguntaba antes de entrar en a empezar a grabar esta entrevista, ¿qué le parecía en Estados Unidos, si salía o no Obama o cómo estaba la contienda presidencial? Usted me decía, depende de Europa. ¿Qué pasa con Chile? Depende de Europa. Estamos recién hablando obviamente de Europa, pero realmente, ¿cuál es la probabilidad que usted ve, o no sé si en porcentaje, pero cómo finalmente, si todas sus respuestas están condicionadas a Europa, bueno, y usted me está diciendo que además dura años este tema, es que años vamos a estar en estas curvas para arriba y para abajo, oscilantes que hemos estado en este último tiempo? Sí, pero lo que pasa es que pueden haber muchas cosas que le pasen a Europa, ¿no? A Obama obviamente le importa mucho qué le pasa a Europa en los próximos 6 meses, le importa un poco menos lo que pasa a Europa en un año y medio de ahora, ¿no? Y la pregunta es si vamos a tener una crisis en Europa dentro de los próximos 6 meses. Diría que la probabilidad de que haya una crisis profunda en Europa dentro de 6 meses es bastante baja. De nuevo, tienen muchos mecanismos, ya tienen un plan por lo menos para el corto plazo que seguramente va a contener esta crisis. Ahora, tiene toda la razón. Yo creo que vamos a vivir por muchos años pasando ciclos, pero los ciclos, cómo le pegan a distintas regiones, dependen en qué parte de su propio ciclo están las distintas regiones.
En el caso específico político de Estados Unidos, ¿no es cierto?, las elecciones vienen ahora y en consecuencia ahora importa mucho y por eso que vemos al secretario del Tesoro americano cruzando el Atlántico, ¿no es cierto?, día por medio. Claro. Vamos a hablar de política y de economía en Estados Unidos después de esta pausa, ¿le parece? Bien. Vamos y volvemos. Seguimos en CNN Chile conversando con el economista chileno radicado en Estados Unidos, profesor del MIT, Ricardo Caballero. Estábamos hablando antes de que en realidad, si hablamos de cualquier problema o desafío económico en cualquier parte del mundo en este momento, está supeditada a Europa. Sin embargo, la crisis realmente tal, que ya llevamos 5 años, partió en Estados Unidos. ¿Cómo ve usted que está Estados Unidos? ¿Efectivamente está saliendo adelante? Estados Unidos está en una etapa mucho más avanzada que Europa en términos de recuperación del ciclo. Los bancos hoy en día ya se han desapalancado a todo lo que necesitan desapalancarse, digamos, un proceso que está recién partiendo en Europa, ya se ha completado en Estados Unidos. El sector de propiedades está finalmente repuntando en Estados Unidos. La tasa de formación de hogares, como matrimonios, etcétera, están aumentando fuertemente en Estados Unidos, lo que es muy importante para la demanda de casas. El descubrimiento de lo que se llama shale gas, ¿no? Esto sí va a tener un efecto enorme por el lado de la productividad, de los costos en Estados Unidos. Hay muchos... Y la no dependencia del petróleo. Y también, eventualmente, los problemas geopolíticos, claro, etcétera. Estados Unidos está en una recuperación débil y obviamente está la nube europea que molesta por incertidumbre. También tiene su propio lo que se llama el fiscal cliff, ¿no es cierto?, que saca una serie de subsidios. Eso le voy a preguntar. Terminan ahora los subsidios y además tienen que negociar el techo de la deuda en enero próximo. Se acaba. ¿Sí? Lo tienen que negociar, un tema que vimos que el año pasado cuando lo negociaron, de hecho le costó que Standard & Poor's le rebajara la calificación a Estados Unidos. ¿Qué va a pasar ahí? Hay dos temas en eso. El fiscal cliff es menos complicado que el segundo tema, de hecho. El fiscal cliff, ¿no es cierto?, es un típico shock macroeconómico. Estoy hablando del mundo. Para Estados Unidos es complicado el fiscal cliff porque realmente si no renuevan algunas de las rebajas tributarias y de los gastos transitorios... Estos son los estímulos económicos que se dieron en su minuto y que ahora vencen. Exacto. Si no se renuevan esto, ¿no es cierto?, eso va a dar un efecto contractivo importante en la economía americana. Se habla incluso de niveles del 5%. Es muy fuerte. Ahora, todo el mundo entiende que lo más probable es que hay un recorte mucho menor que esos 5% y se habla de un efecto sobre el producto del orden del 1 al 1,5%. Es el escenario central para lo que se llama el fiscal cliff. Hay incertidumbre y eso afecta a la inversión hoy día, pero no es un gran shock. El otro es un problema mucho más serio, en el siguiente sentido, es que... El techo de la deuda. El techo de la deuda, y más que el techo de la deuda, la discusión que se genera alrededor del techo de la deuda. Porque indudablemente... Estados Unidos, la deuda pública americana ha aumentado mucho. No es un gran costo financiero para Estados Unidos porque las tasas de interés son extremadamente bajas, pero es importante que las tasas de interés se mantengan suficientemente bajas para que eso no sea un problema, ¿no es cierto? Entonces, si se produce mucha incertidumbre y por alguna razón el mundo decide que Estados Unidos está en una trayectoria fiscal insostenible y eso hace subir el costo del capital, ¿no es cierto?, el costo de la deuda, eso genera una trayectoria extremadamente inestable. Las estimaciones del Fondo Monetario muy reciente de cuál sería el impacto mundial de un escenario de ese tipo son devastadoras. O sea, el resto del mundo, excluido Europa, etcétera, estoy hablando de países emergentes, el producto les caería del orden del 7%, 8%. O sea, sería una gran debacle mundial. El fiscal cliff solo tendría un efecto importante dentro de Estados Unidos, tendría menos efecto en el resto del mundo. Pero un problema de ese tipo, de pérdida de confianza en la deuda, en la trayectoria fiscal americana... ¿Usted se refiere básicamente si una calificadora de riesgo le vuelve a bajar la nota a Estados Unidos? Yo creo que las calificadoras de riesgo han perdido su propia reputación. No importan mucho. Y ese es un tema muy importante, porque en la imagen que da Estados Unidos, ahora la gente me pregunta ¿cuánto me preocupo yo de este escenario? La verdad es que no me preocupa mucho, por la siguiente razón. Es porque... no hay alternativas para los activos financieros americanos. Y como no hay alternativas financieras, aunque baje la calificadora, baje a A, no sé, a single A, como se dice, ¿qué va a hacer la gente? ¿Van a ponerlo en bonos franceses? No hay suficientes bonos franceses, ni tienen esa credibilidad, ¿no es cierto?, como a reemplazar a los bonos americanos. Entonces, lo que eso crearía es una turbulencia muy fuerte a corto plazo. Eso creo que puede pasar, pero dudo que se materialice el escenario descrito por el Fondo Monetario, porque como no hay sustituto eventualmente, como ocurrió después de la rebaja anterior, bajarían las tasas nuevamente dentro de Estados Unidos. O sea, por anga o por manga, Estados Unidos seguiría teniendo, entre comillas, el poder. Exacto. En ese sentido, claro que lo pasaríamos mal en el corto plazo, ¿no es cierto? Pero ese escenario terrible donde cae todo el producto mundial, producto de inestabilidad, creo que es poco probable que se produzca ahora. Se podría producir, paradojalmente, si que el mundo se ha recuperado de alguna forma. Porque en ese caso importa menos tener ese activo. Exacto. Porque hay alternativa. Otra cosa que ha pasado mucho en Estados Unidos es que se habla de estos quantitative easing, ¿no es cierto? Esta impresión de moneda, de plata, por parte de la Reserva Federal. Hubo el 1, el 2 y mucho, o
el mercado en general está esperando el 3. Sin embargo, dicho eso, independiente de si se materializa o no el 3, para muchos Estados Unidos está en un círculo no virtuoso, sino que en un círculo vicioso de esta impresión de plata, que por el momento no se materializaba en mayor inflación, pero que eventualmente tiene mayor inflación en el futuro. ¿Le preocupa a usted la inflación en Estados Unidos? No, cero. 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 O sea, ¿usted cree que todas estas teorías que dicen que Ben Bernanke ha imprimido demasiados dólares, para usted no? Cero. Cero preocupación tengo al respecto. Sí me preocupa el tipo, los QE me preocupan, digamos, por otras razones. Es porque lo que están haciendo en este momento es lo que se llama operación twist, ¿no es cierto? Lo que están haciendo es esencialmente comprando deuda de largo plazo y vendiendo deuda a corto plazo. Eso tiene un efecto muy pernicioso en el sector privado, porque resulta que hace caer las tasas largas mucho, eso afecta a los pensionados, afecta a un montón de gente, y por otro lado le quita el activo seguro natural para los portfolios riesgosos, ¿no es cierto? Uno no puede combinar ahora bonos con acciones, porque resulta que los bonos no tienen ni un potencial de ganancia de capital si es que cayeran las tasas de interés, porque las tasas de interés están muy bajas. O sea, creo que el Banco Central le está quitando un instrumento que necesita el mundo, especialmente en un periodo de incertidumbre. Otros grandes temas para la economía de Estados Unidos que uno no puede dejar de ver, porque lo afecta mucho precisamente el precio del petróleo. Todavía Estados Unidos tiene una gran dependencia de este commodity. ¿Cómo ve usted en general el precio de los commodities, lo que está pasando en los países árabes y cómo se va a materializar eso finalmente también en el precio del petróleo? Bueno, sin lugar a dudas, si hay una crisis fuerte en el Medio Oriente, vamos a tener una gran subida del precio del petróleo. Es un shock de oferta de petróleo y obviamente sería un momento muy malo del mundo para que tengamos un shock de ese tipo. Eso no lo podemos controlar. Es cierto que puede haber un evento de ese tipo. De nuevo, las elecciones americanas están tratando de postergar cualquier incidente en el Medio Oriente, ¿no? Por eso creo que es poco probable que ocurra algo grande de ese tipo. O sea, no nos preocupamos en este momento por el petróleo. No me preocupa un shock de oferta del petróleo hasta después de la elección en Estados Unidos. Hablando de otros commodities, algunos que le importan más a Chile, ¿cómo ve usted el cobre? Bueno, con eso está muy unido también con cómo ve China. Indudablemente China, como decía anteriormente, está pasando la parte del ciclo económico más negativo. Nosotros está empezando a recuperarse y eso esperaría yo que estabilizara el precio del cobre. El precio del cobre ha caído últimamente, digamos, pero no es cierto, pero se está estabilizando y que esperaría yo que se estabilizara. Nuevamente ausente una gran crisis en Europa. No, sí, ya estoy viendo que todo está supeditado a eso. Vamos a seguir hablando de Chile a la vuelta de estos comerciales. Vamos y volvemos. Vemos. Seguimos conversando con el economista Ricardo Caballero y estábamos hablando del mundo. Partimos en Chile, seguimos en el mundo porque ya que estamos tan globalizados, ¿no es cierto? Y ahora volvemos a Chile porque la economía chilena en este momento, ya decíamos, está bien a pesar de que el mundo está mal, pero también está a nivel de sociedad, a nivel político y también económico, pasando por un momento bastante especial en el cual este paso al desarrollo está pidiendo demandas ciudadanas que tal vez hace unas décadas atrás no existían. ¿Cómo ve usted temas como, por ejemplo, una eventual reforma tributaria, más allá de la que se está planteando, en general, reformar el sistema tributario en Chile? La verdad que eso no es un tema que domine yo mayormente, si no le puedo dar ninguna opinión muy precisa, pero es normal que los países cuando lleguen a etapas de este tipo tengan problemas, demandas que no existían antes, no se llama el trauma de la etapa intermedia del crecimiento. Pero es importante mantener el orden, es importante mantener, ¿no es cierto?, una visión de largo plazo en todas las reformas que se hagan, digamos. Tratar de crecer muy rápido en esa dimensión puede traer costos bastante grandes. De hecho, países como nuestro sistema europeo en este momento está bastante frágil. El famoso sistema europeo, ¿no es cierto?, de protección social lo ha pasado muy mal en este mundo muy flexible. Así que tampoco sabemos incluso cómo esa etapa natural que ocurría en el pasado, cuando uno llegaba a cierto nivel de ingreso per cápita, si en el mundo moderno, con Asia tan competitiva, es tan fácil tener un sistema de ese tipo. Así que cualquier cosa que se haga en esa dirección hay que tener mucho cuidado, eso es muy lento. Sigue siendo la receta de crecimiento la receta principal, y en eso hay que ser extremadamente cuidadoso, yo diría que aún más cuidadoso que en el pasado, producto justamente de que no entendemos muy bien cómo está la estructura mundial. ¿Usted se refiere a que cualquier cambio tributario y todo, que no afecte finalmente, que no por una mayor recaudación del Estado se perjudique a la inversión privada? Esencialmente, ¿no es cierto? No conocemos muy bien cómo funciona ese otro lado, sabemos muy bien cómo funciona el lado de crecimiento. ¿Qué cree usted que, al margen de esto, son los desafíos para mantener a la economía chilena estable? Porque en el último tiempo hemos enfrentado shocks internacionales, estamos viendo ahora el de europeo, vimos el anterior después de la crisis subprime. Sin embargo, Chile con su famosa regla fiscal o lo que sea, ha ido saliendo adelante. ¿Cuáles cree usted, por lo tanto, que son los desafíos macro
que se tienen que incorporar tanto a nivel de autoridades como a nivel también ciudadano? La última pregunta es más difícil. Yo creo que la característica esta no es solo chilena, ¿no es cierto? Los mercados emergentes han salido mucho mejor parados en esta crisis de lo que era en el pasado. El mundo en el pasado era un mundo con una periferia muy inestable y el core muy estable. Hoy en día, después de esta crisis, estamos en exactamente lo contrario. Tenemos una periferia que ha demostrado ser mucho más estable que el core. Y es un mundo muy distinto por eso mismo, porque se dieron vuelta los papeles. Se dieron vuelta los papeles. Es decir, hay que poner a Chile en el contexto de los países emergentes. Han sido todos bastante, no todos, pero ¿no es cierto? Muchos, nuestros vecinos no han sido más prudentes, pero ¿no es cierto? Algunos, y Chile está en ese grupo privilegiado, ¿no es cierto?, donde hemos sido muy responsables macroeconómicamente y eso nos ha dado estabilidad. ¿Y Latinoamérica como región, cómo lo ve usted? También hay mucha heterogeneidad dentro de Latinoamérica, ¿no es cierto? Y dentro de Latinoamérica, Chile, Perú lo están haciendo bastante mejor, Colombia, Brasil tiene su idiosincrasia y está en un periodo bastante difícil, Argentina está en un periodo aún más difícil y Venezuela tiene su propia historia, ¿no? Así que Latinoamérica se ve posiblemente mejor que Europa del Este, pero no se ve bastante peor que Asia, no se ve a ese mismo nivel. Pero en términos de desafíos de Chile no son tanto de estabilidad macroeconómica. O sea, obviamente si viene una crisis europea, ¿no es cierto?, va a haber que responder muy agresivamente y cómo se responda va a depender de cómo llegue el shock en particular. Pero creo que son más de desafíos de mediano y largo plazo, son de tipo de estrategia de crecimiento, de entender que los mercados de futuro están en Asia, de orientación de producción, son mucho más reformas tipo micro que afectan a la macroeconomía más que realmente de estabilidad macroeconómica. A medida que los países también se van desarrollando y estamos en esta situación en la que está Chile de país emergente, ya un poco más a la cabeza estos países emergentes en cuanto al crecimiento del producto per cápita, ¿cómo cree usted que debe ser la relación entre el mundo público, por una parte, pero también entre los empresarios, el sector privado y los ciudadanos o los minoritarios dentro de las empresas? Le pregunto específicamente por lo que está ocurriendo ahora en Enersis, pero no sé si del caso en sí, pero sí de cómo deben funcionar estos gobiernos corporativos, cree usted, en sociedades que están mucho más activas como la nuestra. No es problema de sociedades activas como la nuestra, simplemente, ¿no es cierto?, hay buena gobernanza corporativa y mala gobernanza corporativa. En el contexto del mundo hoy en día, creo que se hace más importante que en el pasado tener sistemas financieros transparentes y sólidos. Se hace más importante que en el pasado porque en el pasado muchos de los flujos de capitales que venían a países emergentes eran buscando capital especulativo, ¿no es cierto? Y en ese contexto, bueno, no es tan importante ser tan transparente en el sistema financiero. El nuevo tipo de flujo de capitales que está dando vuelta al mundo, además de la inversión directa, son fondos de pensión, instituciones que están mucho más preocupados de estar metidos en una inversión sana, transparente, ¿no es cierto?, pero que no estén metidos en la parte especulativa. En ese contexto es muy importante la gobernanza corporativa y la transparencia. Lo que ha pasado lo leído en los diarios, ¿no?, pero lo que ha pasado últimamente obviamente no ayuda en nada esa imagen. ¿Confía usted en Chile no solo a nivel macroeconómico, sino que también en cómo se manejan estos gobiernos corporativos? Creo que Chile naturalmente tiene dificultades en eso, ¿no es cierto? Ha habido muchas reformas, pero dado que Chile es chico, es difícil tener muy buena gobernanza corporativa, por lo que se deben redoblar los esfuerzos en esa dimensión. Chile, en términos de desarrollo de mercado financiero, no es muy desarrollado. O sea, si bien estamos en la avanzada en términos de producto, estabilidad macro, en términos de desarrollo de mercado financiero no estamos muy avanzados. Pero queríamos ser plataforma para Latinoamérica. No veo de dónde, honestamente. Digamos, en el mercado especialmente de activos de bonos, ese tipo de cosas, estamos totalmente atrasados. Abrimos con pocas horas, no tenemos mercados de swaptions, digamos, estamos muy atrás de México, Brasil y muchos países. ¿Y estamos atrás, cree usted, porque no nos hemos querido meter adelante, o no hemos querido estar a la cabeza, o porque es tan chico nuestro mercado, como siempre nos dicen, y es poco profundo, por lo tanto, ese sería la... Ese es un factor importante, pero creo que ha habido poca innovación financiera también. Muy bien, Ricardo, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta noche aquí en CNN Chile. Un placer. Con esta entrevista entonces terminamos esta media hora de conversación acá en CNN Chile. Como siempre, los invito a seguir en nuestra compañía.